Hola, soy Rosamérica Martínez de Paredes, ginecóloga, y vamos a hablar de miomas uterinos. Doctora, ¿qué son los miomas? Los miomas son tumoraciones en el útero y van protruyendo, desarrollándose en ese músculo. También se le llaman leiomiomas. ¿Y dónde se forman? Pueden desarrollarse fuera, dentro, en el músculo, en todas las partes del útero. ¿Por qué se producen los miomas? Los miomas se producen por varias causas. Pueden ser porque haya receptores en ese útero de estrógeno y progesterona. Lo que más se investiga son las mutaciones, los cambios en los genes, que hay muchísimas transformaciones. Las otras razones son micronutrientes, como es la deficiencia de vitamina D. Hay unos que creen que un estrés muy importante también pueden producir que crezcan los miomas. ¿Y cuáles son los síntomas cuando hay un mioma? Puede no tener ningún síntoma y la paciente ir y en un chequeo normal se detecta por la clínica, pero también pueden ser por menstruaciones abundantes, irregulares, ciclos cortos, largos, o porque tenga un dolor abdominal o pélvico, dolor de espalda o de espalda baja y frecuencia urinaria o dificultad al orinar. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un mioma en el útero? Bueno, la consecuencia depende de dónde esté localizado y que produzca ese mioma. Por ejemplo, puede producir infertilidad si está dentro del útero, pero también si está fuera puede producir los síntomas antes que conocíamos. Pero en realidad los síntomas y qué repercute en la paciente están muy mezclados unos con otros. ¿Y no hay un riesgo para el bebé que se implante en el útero? Si está los miomas protruyendo en el útero, sí, puede haber un parto prematuro, puede haber unas pérdidas a repetición. En el embarazo sí puede producir un dolor muy intenso. ¿Cuáles son los diferentes tipos de miomas en el útero? Ok, los diferentes tipos pueden estar en la cápsula, que son serosos, subserosos, si protruyen hacia adentro, mucoide dentro del útero, pueden estar pediculados dentro hacia afuera, hay ováricos, fibromas ováricos. Cuando una paciente está embarazada y tiene un mioma en el útero, ¿cuál es el riesgo para el bebé? ¿Puede generar alguna malformación? No está relacionado a una malformación. Lo que puede tener es un parto prematuro, puede tener una pérdida si están dentro del músculo, de la cavidad, pero eso porque no se investigó antes. O tener durante su embarazo dolores que ameritan analgesia severa. ¿Pero puede afectar eso medicamentos? No, eso no va a afectar el embarazo. Ah, perfecto. O sea que se puede desarrollar exitosamente. Sí, la mayoría de ellos. Ok. ¿Cómo se hace el diagnóstico del mioma? Ok, el diagnóstico clínicamente, cuando el médico examina a la paciente, puede ser por sonografía transvaginal, que es lo más frecuente, puede hacerse por resonancia, puede hacerse por laparoscopía, por histeroscopía, que así se ve la cavidad por dentro, y también al final por laparoscopía. ¿Y cómo se tratan? ¿Cuál es el procedimiento para eliminarlos? Bueno, el tratamiento
Yo los divido en 3. Número 1, expectativa. Si son pequeños, si la paciente no tiene síntomas, no altera la menstruación, no tiene anemia, pues uno lo observa y hace sonografías anuales. El segundo puede ser médico, o sea, medicamentos que disminuyen la menstruación, como son las gonadotrofinas, los inhibidores de la gonadotrofina que hacen frenar la LH y la FSH y la paciente no tiene menstruación. Ocurre como si tuviera la menopausia. Después de eso también existen el ácido mefenámico y los otros medicamentos para atenuar el dolor y disminuir la cantidad. Ahora, los que son menos invasivos, las resonancias guiadas con radioactividad, también las sonografías, que es ahora lo que más está de moda, o vamos a decir que hay que hacer, más se usan, también con radioactividad para destruir los tumores. ¿Existe la posibilidad que vuelvan a salir? Sí, siempre hay una posibilidad. Generalmente toman de 3 a 5 años para reaparecer. Pero depende de qué tamaño haya sido el primer tumor, para qué se haya hecho la miomectomía, como se llama, quitar ¿Qué procedimiento se usó? qué procedimiento y cómo se hizo. Generalmente, si es una paciente que le extirparon bien sus tumores, generalmente la paciente comienza a buscar su embarazo, si esa fue la causa de no embarazo. Y si se embaraza, pues generalmente tiene sus próximos embarazos, 1, 2, 3. Pero si fue una paciente que se eliminó antes de quedar embarazada y queda embarazada, ¿el embarazo no genera la posibilidad de que haya un mioma? No lo genera a menos que nadie lo haya visto. Sobre todo que hasta de 1 milímetro ya se sabe que tiene miomas. O sea que lo otro es que si llegase a entrar a la cavidad del útero, esa paciente necesita una cesárea, pero no necesariamente, depende de dónde estaba el mioma y se quitó el mioma. ¿Cuál es la edad en que puede presentarse un mioma? Bueno, se habla de que es más frecuente después de los 30 años, pero depende mucho de la raza, si tiene embarazo o no tiene embarazo, a qué edad fue su primera menstruación, si son obesas o no. El promedio es que los miomas o fibromas salgan entre los 30 a 40 años. O sea que una persona que ya ha entrado en la menopausia no va a ver un mioma. No debe de haber, y si lo hay que seguirlo muy de cerca. Que no crezca. ¿Por qué? Porque puede ser Porque maligno. se puede convertir en maligno. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, uno es la raza. La raza mestiza y negra es más frecuente que la blanca. Se habla que a los 50 años el 80% ha tenido mioma. Wow, una cifra muy alta. Uh-huh. ¿Qué relación hay entre el sangrado, la cantidad de sangrado y el mioma? Sí, eso no es necesariamente 2 y 2, porque si el mioma no está dentro de la cavidad o cerca de la cavidad hacia adentro, porque pueden ser submucosos o subserosos, entonces sí puede tener mayor sangrado. Pero hay miomas que están afuera, hay miomas que no interviene el sangrado, lo que sí tienen muchos síntomas añadidos, como es dolor en la espalda, dolor en el bajo vientre, dolor menstrual,
¿En qué se diferencia el mioma de un quiste? Bueno, son dos cosas completamente diferentes. En el útero, un quiste solamente se puede formar en el cuello del útero, que se le llama quiste de Naboth, que en realidad es algo fisiológico. Los quistes son de líquido que son muy frecuentes en los ovarios. Un pólipo es otra formación que es sólida, viene de donde el endometrio o la parte interna del útero se forma un tejido hiperplásico y se forma con mucho tejido de sangre. ¿Se debe extirpar el útero cuando se retira el mioma? No necesariamente hay que retirarlo, depende de la edad de la paciente, del tamaño del mioma, depende del deseo de la paciente a tener un embarazo o no. Y en el caso de que sea una paciente que ya ha tenido embarazos, que ya no desea tener más y que sufre de miomas que se alojan dentro del útero, ¿una buena opción sería retirarlo para que no vuelvan a salir? Sí, esa es una opción. Y si conservando los ovarios se puede hacer una histerectomía. Cuando llega la menopausia, ¿desaparecen los miomas? No desaparecen. Es un periodo que pueden disminuir de tamaño si no toma hormonas de reemplazo. Si toma hormonas de reemplazo, hay que vigilar los miomas porque pueden aumentar de tamaño. En la menopausia, los miomas que crecen hay que descartar de que sean malignos. ¿Qué porcentaje de los miomas son benignos o malignos? La mayoría de los miomas o fibromas son benignos. Solamente 1 de cada 400 histerectomías son malignas. O sea que no es tan común. ¿Cuáles serían las recomendaciones para un paciente que sufre de miomas? Bueno, yo les recomendaría 2 cosas. Número 1, que le den seguimiento a aquellas que no tienen síntomas y que no van a ser operadas. Que den un seguimiento continuo. Segundo, que si los síntomas aparecen durante ese seguimiento, siempre acudan al médico. Si cambian los síntomas, acudir al médico.